Me quedó una duda. La fricción no empieza desde cero. ¿Desde dónde empieza? La fricción puede empezar desde cero o puede empezar de cualquier altura, digamos. La fricción tiene que ver con los obstáculos que vos tengas. Entonces, sí empieza desde donde hay contacto. La fricción siempre empieza en la superficie de contacto. Entonces, si es el suelo, es el suelo. Si es nieve, la fricción va a ser poca. Si son árboles, la fricción va a ser mayor. Lo que pasa es que acá nosotros lo que definimos es la altura de rugosidad, por ahí vos me estás preguntando por eso. El perfil logarítmico empieza siempre en la capa donde nosotros podemos considerar que la velocidad es cero. Cuando nosotros tenemos todos esos obstáculos abajo, como está tan modificado, a veces no se puede considerar eso. Entonces lo que se hace es generar una capita chiquitita que tengamos, digamos, la altura de la rugosidad, y a partir de ahí generar un perfil como que no esté modificado. ¿Sí? Pero esto es una herramienta teórica, ¿sí? Es una herramienta teórica para generar algo que nosotros podamos manejar. ¿Se dan cuenta? No es que sea así. Bueno, nosotros si tenemos árboles, en el medio de los árboles seguramente la velocidad va a ser cero. Lo que pasa que si yo planteo el perfil del viento, por ejemplo en este perfil que está acá, denme un momentito porque me estoy quedando sin batería la compu. Con todo este lío, y me mandé una macana porque para que mejore la vida útil de la batería, había una opción que decía que ponerla para que no se cargue el 100%, y ahora se me carga el 60% nomás. Así que no sé qué lío hice. A ver si, ahí está. Bueno, entonces, vamos a seguir acá. Por ejemplo, vos por ahí me preguntabas con esto, ¿no? ¿Qué pasaba acá? Ven que acá el perfil de viento arranca un poquito más arriba del cero. ¿Por qué es eso? Otra vez se pone inestable la conexión, espero que ustedes lo vean igual. Esto es porque ese Z0, la altura de rugosidad, se considera que tiene, no sé, supónganse 1 metro. Entonces, yo lo que hago es, hasta 1 metro no calculo con este perfil, pero a partir de 1 metro arranco con este perfil sin modificar. Eso es una cuestión teórica como para que yo pueda manejar las cuestiones de digamos, de cómo yo represento la velocidad del viento con altura. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, ¿era eso lo que preguntabas? Sí, profe. Bueno, entonces, ahora seguimos un poquito más adelante. Yo les recomiendo que ahora que terminaron con el cuestionario y demás, ustedes traten de ir haciendo los ejercicios de la práctica que sigue, que creo que no se la subí, ¿o sí se la subí? No. No, bueno, entonces hoy, en el día de hoy, les subo la práctica esta. Empiecen ya ahora con lo que les voy a dar hoy, ya pueden empezar a hacer los ejercicios. ¿Por qué? Porque no son difíciles, pero si ustedes acompañan la lectura de la bibliografía con los ejercicios, es mucho más fácil. Bueno, entonces esto ya no sé si lo llegaron a escuchar cuando lo expliqué hace un ratito. Los perfiles de este perfil logarítmico de viento, ¿sí? Esta formita que tiene el perfil logarítmico, no es igual si yo tengo estabilidad estable, o estabilidad inestable, o estabilidad neutral. Entonces, en esos casos, va cambiando, y tengo en los casos inestables, tengo este perfil, ¿sí? En los casos estables, tengo este, y en el caso neutral, es el logarítmico puro, 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 por eso da, en la escala logarítmica, da una recta. Generalmente en el caso neutral, si yo busco la ordenada al origen de esta recta, que es algo fácil, si yo tengo
varias mediciones de viento con la altura, yo encuentro Z0. Entonces los ejercicios que vamos a hacer nosotros va a ser encontrar esta ordenada al origen, este Z0, para encontrar los valores que por ahí son difíciles de calcular en la vida real, ¿no? Porque en la vida real el Z0 se puede calcular. Ustedes vieron que más adelante, acá, a ver, por acá, ustedes tienen el Z0 que lo pueden calcular con una tabla. Entonces, por ejemplo, yo miro algunos árboles, verano, puedo poner este Z0. Me fijo este nivel, este valor, y ese valor le pongo el Z0. El tema es que cuando yo estoy analizando un área, por ejemplo, si este es el área alrededor de mi casa, supónganse que mi casa es acá, vamos a hacerle como si fuera el globito de Google, ¿sí? Mi casa es ahí. Yo tengo que ver en qué dirección voy a considerar el Z0. Bueno, el Z0 depende de la dirección que yo estoy analizando el viento. Por eso, generalmente, los vientos, cuando vamos a usar nosotros en la parte de micro, vamos a hacer el viento en la dirección U. ¿Sí? Lo vamos a usar unidireccional. Entonces, en esta dirección yo necesito el Z0. ¿Qué es lo que se suele hacer? Bueno, se suele dividir este círculo que hay alrededor del punto que yo estoy estudiando y sacar muchos Z0, digamos, los Z0 de cada área. Z01, Z02, Z03 y así sucesivamente. Todos estos Z0 y después ¿qué hago? Bueno, y después calculo el Z0 promedio de esa zona. Y ese Z0 va a ser la sumatoria de todos los Z0 de alrededor, dividido la cantidad de áreas que yo considere. Entonces, en función de eso, yo puedo considerar un Z0 medio. Pero la otra manera que tengo, que por ahí sería la ideal, pero esa manera tiene un pequeño detalle. Es calculando a dos alturas diferentes, si esto es Z y esto es U, a dos alturas diferentes, 1 y 2, la velocidad de viento. La cuestión es que en la capa de superficie las velocidades de viento suelen ser velocidades muy lentas, digamos, muy suaves. Entonces, nosotros necesitamos para estas mediciones generalmente utilizar un tipo de anemómetros que no son los de Copperola comunes que se suelen encontrar fácilmente y son baratos. Son anemómetros de hilo caliente, se llaman, o de ozónicos. Entonces son aparatos medio caros y a veces no se consigue. Pero es la mejor opción. Si yo tengo que hacer un experimento, hacer esta opción. En algunos casos también se puede hacer inferencias del viento en función de otras variables, pero bueno, en la capa de superficie tenemos el problema de que muchas veces estas mediciones tienen que ser muy, pero muy precisas, porque el viento es muy leve. Con la mejora técnica que tienen las estaciones meteorológicas automáticas, hoy en día algunas estaciones ya están midiendo vientos más leves, pero generalmente son estaciones más caras. Las estaciones más comunes que tiene todo el mundo, que las empresas suelen comprar, son estaciones relativamente baratas, y en esas estaciones miden vientos mayores de 0,4 metros por segundo. Entonces, los menores que nosotros necesitamos a 0,4 no los logramos medir. Entonces, ahí tenemos los problemas. Bueno, ¿me están escuchando? ¿Sí? ¿Más o menos bien? Vuelvo un poquito para atrás. Bueno, esto. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar la velocidad de fricción? Bueno, generalmente la velocidad de fricción la definimos en función de la fórmula, ¿sí? Entonces, la definición tiene que ver con cómo es una... ¿Se acuerdan cuando hablábamos del número de Reynolds, que decíamos que teníamos longitudes características para cada problema? Bueno, en el caso de la micrometeorología, una de las longitudes entre comillas, una de las unidades características, una de las variables características es la velocidad de fricción.
La otra va a ser la longitud de Moniro-Bucco, que no es una longitud, sino un parámetro dimensional que me dice la estabilidad. Y el otro parámetro dimensional es Z0. ¿Sí? Estos parámetros dimensionales me dan una idea de mi problema en una escala pequeñita, como es la microescala. Entonces, algunos valores que tiene la velocidad de fricción, fíjense que la velocidad de fricción está en centímetros por segundo, ¿sí? En condiciones neutras, en condiciones inestables, y con determinadas velocidades de viento, que sí, el viento está en metros por segundo, ¿no? Entonces, estos son los valores de la velocidad de fricción que ustedes pueden encontrar más habitualmente. Cuando hagan las cuentas en la práctica, fíjense que los valores le den razonables, ¿sí? Si les dan 5 metros por segundo, van a ver que no es razonable, tiene que dar del orden de los centímetros por segundo. Bueno. Entonces, por ejemplo, acá tienen un ejemplo, ustedes que dice, que tienen que calcular la longitud de rugosidad a partir de los perfiles de viento. Entonces les da dos niveles, el nivel Z1 es 1 metro, y el nivel Z2 es 2 metros, y a esos niveles les da que la velocidad del viento en el nivel 1 es 4,0 metros por segundo, y en el segundo es 4,8 metros por segundo. ¿Sí? Entonces tienen que buscar Z0. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Esto? Bueno, esto van a ir y van a ver que la velocidad del viento era U, que era igual a U asterisco, sobre K. Fíjense, ustedes lo tienen a mano, si me equivoco en la fórmula, me la dicen. Que la fórmula que tienen que mirar es esta, ¿no? U asterisco sobre K por logaritmo de Z sobre Z0. Vemos acá, el logaritmo de Z sobre Z0. ¿Sí? Esto sería mi velocidad del viento con un perfil logarítmico. Si yo ahora tengo dos niveles, ¿sí? Uno era el nivel a 1 metro, y el otro era el nivel a 2 metros. Este tenía 4 metros por segundo, y este tenía 4,8 metros por segundo. Yo tengo que mi velocidad en el nivel 1 la va a hacer, ¿quién? Va a ser el U asterisco, que no sé quién es, sobre K, que es 0,4, porque es una constante, la constante von Karman, por el logaritmo de Z1, que es este que está acá, dividido Z0. Y 1 también lo conozco, es este que está acá. ¿Sí? Entonces voy y pongo 4 metros por segundo es igual a U asterisco sobre 0,4 por el logaritmo de 1 dividido Z0. Pero bueno, esta es una ecuación con dos incógnitas. ¿Cómo resuelvo yo una ecuación con dos incógnitas? ¿Un sistema de ecuaciones? ¿Con un sistema de ecuaciones? O sea, necesito otra ecuación más, ¿sí? Pues yo para que un sistema se pueda resolver necesito tantas ecuaciones como incógnitas tengo. Pero yo tengo el nivel 2 acá. Entonces puedo plantear esta misma ecuación, que acá estaba planteada para el nivel 1, la planteo para el nivel 2. Entonces para el nivel 2 me va a dar, ¿sí? 4,8 metros por segundo es igual a U asterisco sobre 0,4 por el logaritmo de 2 dividido Z0. ¿Está bien? Ahora tengo un sistema, como me decían recién, tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Se acuerdan cómo se resuelve? ¿Puede hacerse por sustitución? Puede ser por sustitución. Yo realmente suelo hacer mucho despelote por sustitución, así que como hago lío para pasar de término y demás, suelo usar igualación, ¿sí? Suelo usar igualación, que para mí me resulta más fácil, pero cualquiera de los dos métodos puede ser. Entonces pueden igualar en U asterisco, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Cada una de las dos ecuaciones las llevo a la forma de U asterisco. Entonces pongo 4,8
0,8 metros por segundo por 0,4 dividido el logaritmo de 2 dividido Z0 va a ser igual a 4 metros por segundo por 0,4. No, perdón, 0,4 arriba. Por 0,4 dividido el logaritmo, estoy acá, de 1 sobre Z0. 0,4 se va con 0,4, metro por segundo se va por metro por segundo, ¿sí? Paso los logaritmos, uno para arriba y otro para el otro lado, y me quedaría, acá está de 1 y 4,8 dividido 4 es 1,2, ¿no? ¿Sí? Corríjanme porque pongo lío con la... ¿Van viendo ahí o no ven cuando escribo ahí? ¿Hay alguno? Sí se ve. ¿Se ve? Sí, se ve bien, profe. Sí. Bueno. Sí, profe, ¿sí? se ve. Bueno, genial. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Cómo despejo de acá el Z0? Me quedé corta con el pizarrón. Vamos a que lo voy a hacer acá. Vieron que soy bastante despiolada, más despiolada acá que en el pizarrón. Esto lo tengo que resolver. Entonces voy a borrarlo y lo voy a escribir arriba. ¿Sí? ¿Me dejan hacer ese lío? Porque ya no me queda lugar. Estas eran las dos ecuaciones de donde saqué. Vamos a arrancar con esta sola que tengo acá. Si no, no lo puedo hacer. Bueno, entonces, ¿cómo resuelvo esto? Resuelvo. Necesito. ¿Hice bien las cuentas ahí o no? ¿Estaban bien el 1,2? ¿No hice mal la cuenta? Sí, profe, está bien. 1,2 por el logaritmo de 1 sobre Z0. ¿Por qué paso multiplicando al otro lado? Va a ser igual a 1 por el logaritmo de 2 dividido Z0. ¿Estamos? ¿Cómo saco los logaritmos ahí? El logaritmo, ¿qué propiedad puedo aplicar? El logaritmo de la división era la resta de los logaritmos, ¿estoy bien? Logaritmo de 1 menos logaritmo de Z0 era igual al logaritmo de 2 menos el logaritmo de Z0. Tengo el logaritmo de 1, si no me acuerdo mal, es 0, ¿no? Bueno, si hago lío, se joroban porque ninguno me contesta. Así que, entonces... Sí, profe, es 0. Bueno, está bien. Entonces ahora me queda menos 1,2 por el logaritmo de Z0, es igual al logaritmo de 2, que es un número que no sé cuánto será, menos el logaritmo de Z0. Entonces, los Z0, el logaritmo de Z0 lo paso del otro lado, me va a quedar 1 menos 1,2 por el logaritmo de Z0 es igual al logaritmo de 2. 1 menos 1,2 es menos 0,2. 0,2 el logaritmo de Z0 es el logaritmo de 2. ¿Alguien lo tiene a mano para hacer el logaritmo de 2 ahí? No sé, Sí, pero es un ¿lo número. puede pero no dejar lo como sé. logaritmo de 2 o no? ¿Eh? Ahora. ¿Lo puede dejar como logaritmo de 2 para que le quede más? Sí, lo dejo en logaritmo de 2, no tengo problema yo. Entonces esto me va a dar logaritmo de Z0 va a ser igual al logaritmo de 2 negativo dividido 0,2. Y entonces, aplicando E a los dos lados, me va a quedar que E al logaritmo de Z0 es igual a E a la menos logaritmo de 2 dividido 0,2. Entonces, esto, el E a la logaritmo de Z0, ¿cuánto da? Ahí le digo. Eso me tiene que decir de memoria. Z0.
Z0, muy bien. No, le estaba diciendo la cuenta. La cuánto le cuenta, da. me imaginé, pero bueno, le hago un chiste. ¿Cuánto Profe, da lo esto? toma como logaritmo natural, ¿no? Sí. Sí, es logaritmo natural. $0,031. 0,031. ¿En qué unidades va a dar? Fíjense las unidades, esto es importante. Ustedes acá, el Z0, la unidad que tenía era metro. No la pusimos porque si yo el metro de adentro del logaritmo no lo puedo sacar. Entonces acá usamos los valores absolutos nosotros. ¿Se dan cuenta? Usamos el valor absoluto de Z0. Pero si ahora volvemos para atrás, nosotros sabemos que pusimos el 12, este era 2 metros. Entonces Z0 va a estar en metros. Este es el valor del Z0 que encontramos. ¿Sí? O sea que Z0 da 0,31. ¿Cómo lo hice acá? Bueno, lo que estuvimos haciendo fue, al tener dos niveles de viento y de altura, ¿sí? Nosotros con el logaritmo hicimos lo que teníamos que hacer de llevarlo a una recta y ver cuánto era este valor que está acá. Eso fue lo que terminamos haciendo. ¿Sí? Entonces, el valor de Z0 lo calculamos de esta manera. Si yo ahora quiero calcular U asterisco, acuérdense que U asterisco y Z0 son parámetros representativos del problema. No tengo un U asterisco a esta altura y otro U asterisco acá. Tampoco tengo un Z0 acá y otro Z0 acá. Entonces, U asterisco directamente, volviendo para atrás, de cualquiera de las dos. Esto lo estoy diciendo, parece que estoy diciendo una cosa tonta, pero no saben la cantidad de veces que en el parcial me sacan U asterisco por los dos lados, les da distinto y encima no me ponen nada al final. U asterisco, si les da distinto con las dos ecuaciones, estamos en el horno, hicieron mal las cuentas. El U asterisco lo saco de cualquiera de las dos, o de U1 o de U2, ¿sí? De las que habíamos hecho antes. ¿Se acuerdan que U1 era U asterisco sobre K por el logaritmo de, en este caso era 1 sobre Z0, que va a ser 0,031 metros, y 1 era 4 metros por segundo, ¿no? Metros por segundo. Entonces yo acá, en esta ecuación, que es la ecuación del punto 1, la única incógnita que me queda, al ya saber Z0, U asterisco. Entonces lo que hago ahora es 4 metros por segundo multiplicado por la constante de Foncart más que 0,4. Todo esto que está multiplicado por esto pasa a estar dividida por el logaritmo de 1 dividido 0,031. De los metros no los tengo que poner, acuérdense, porque si no olvido. Acá, y esto me da U asterisco. Este valor de U asterisco, si yo lo saco de la otra ecuación, tiene que ser el mismo. Si me da distinto, hice mal las cuentas. Eso es, si me da distinto, digamos, no tengo otro problema. Es el mismo. Así que como U asterisco y Z0 son variables que son características del problema, no del nivel, solamente las tengo que sacar una vez. ¿Se entendió? No es complicado esto, es bastante sencillo. Es un método de sustitución o de igualación de dos ecuaciones, pero lo que es importante que ustedes cuando hagan el ejemplo es que tengan en mente cuál es este perfil, si estoy en un perfil neutral, si estoy en un perfil estable, inestable. Obviamente todos estos cálculos que estamos haciendo nosotros son para perfiles neutrales, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Y porque para el perfil que no es neutral, yo tengo que ir para atrás, y se acuerdan que era este. Y acá despejen de acá. ¿Quién quiere despejar U asterisco de este? Le doy el ejemplo para hacer en la práctica, ejemplo final, cálculo para las condiciones inestables, es muy difícil. Generalmente cuando lo hacemos con modelos en estos niveles. No es imposible, es totalmente posible porque son valores que son totalmente fáciles de calcular, pero es muy engorroso. Y lo mismo pasa para el caso de la estabilidad. ¿Se entiende? Esto sería cómo lo calculamos para la capa límite, la U asterisco, o sea, la velocidad de fricción o la longitud de Russell. Cualquiera de las dos.
Acá ven que aquel ejemplo decía que daba 0,31, gracias a Dios nos dio bien la cuenta, ustedes sacaron bien la cuenta y yo no me equivoqué con los signos, y acá dice que es el valor típico para CEP. Generalmente uno mira este valor y después va acá a la tablita y se fija 0,31 y se fija que puede llegar a ser Z metros, día a la menos 2, día a la menos 1, 1, quiere decir que es 0,3, no, es 0,0, perdón, 0,0, por acá, 31, estamos por acá, ves que dice césped. ¿Sí? Eso es la otra cosa que tienen que hacer ustedes, viéndolo, a ver si los valores que encontraron son razonables o no son razonables. Es sumamente importante que ustedes aprendan que en cualquier ejemplo que ustedes resuelvan de la materia, de la asignatura, ustedes tienen que mirar el resultado y analizarlo a la luz de los conceptos. Si el resultado va mal, ustedes tienen que pensar por qué. Si no encuentran el por qué, tienen que seguir manteniendo que les da mal, ¿sí? No cambien de opinión solo porque les dio el número. Fíjense, si yo no hice nada mal en el número, hay algo que estoy interpretando mal. Entonces, lo importante es la interpretación del resultado. ¿Sí? Muy importante la interpretación del resultado. Bueno, entonces, esto lo vimos en un entorno rugoso, nosotros tenemos este tipo de efectos dinámicos. Obviamente este efecto dinámico lo teníamos en la zona urbana, pero esto puede no ser un edificio y ser una montañita, o puede ser esto un bosquecito de pinos, ¿sí? Obviamente que esto que está dibujado acá para un efecto urbano puede llegar a ser cualquier otro tipo de efecto relacionado con un obstáculo, ¿sí? Entonces en el método clásico nosotros el perfil lo subimos por arriba de la altura de la rugosidad. Esto se llama la teoría de la similaridad en la capa límite superficial o de la similitud. Esto lo pueden leer del libro de Hanna. Yo sé que se enojan conmigo porque está en inglés, pero es casi un resumen este libro, por eso está lindo. O si no, el libro nuevo que subimos, el de bueno, ustedes no saben que es nuevo porque me hicieron la materia antes, pero el libro que el otro día Emiliano puso en el grupo, que nunca me acuerdo cómo se llama el autor, ¿sí? ¿Pico era? ¿Evangelina Pico? Me parece que sí. Bueno, ese libro también lo tiene explicadito, así que lo pueden mirar. Estoy casi segura, no me acuerdo ahora si estoy haciendo mezcla de bibliografía, pero creo que no. Entonces eso se llama la teoría de similitud. ¿Qué quiere decir la teoría de similaridad o similitud? Que para poder resolver las ecuaciones en esta escala, nosotros asociamos que los flujos turbulentos son constantes con la altura en la capa de superficie, y otra cosa que nosotros asociamos es que esos flujos turbulentos los podemos asimilar a los flujos moleculares en un fluido, en cualquier otro fluido. Entonces, ese cierre de primer orden hace que esa ecuación de movimiento de la dispersión de contaminantes o del movimiento en la microescala se pueda resolver. ¿Sí? Yo no me voy a meter demasiado con esos temas porque son bastante más complejos desde el punto de vista físico, pero ustedes tienen que saber de que viene de una suposición que lleva a... Esto un poquito lo habíamos visto la vez pasada, pero bueno, a la luz de lo que estábamos viendo ahora, vemos que con dos cubiertas vegetales distintas, con trigo y con remolacha, este tiene 45 centímetros y esto tiene 1,5 metros, el perfil del viento, si yo lo mido, ven que cambia, ¿sí? Entonces, no es exactamente como lo vemos acá, pero si yo miro yo puedo decir que, bueno, tengo este perfil acá, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Y esta parte considero dentro del Z0, que es un poco lo que en la teoría terminamos haciendo, corriendo la altura del perfil. Pero si ustedes lo miran, el perfil medido no es exactamente igual a lo que vamos a suponer. Lo que pasa que es bastante parecido. En este caso, son todas superficies que tienen Z0 cercanos a 0.
¿sí? Un terreno descubierto, una pista de aeropuerto y una cubierta de nieve. Todo esto, el Z0 es muy pequeñito y cercano a 0. No se me cortó el Zoom, ¿no? ¿Ya pasamos la media hora? Ah, era 40. Estamos cerca del final. Bueno, cuando se corta ahora, lo dejamos ahí porque... Que tenía minutos gratis. ¿Tenemos? Sí. Ojalá. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, entonces, ¿hasta acá se entendió, chicos? ¿Más o menos? Cuando ya el Z0 es tan alto que considerarlo dentro de Z0 se complica desde el punto de vista de las suposiciones, uno lo que hace es suponer un plano de desplazamiento, que es este D que está acá, ¿sí? Y por arriba de ese D si considera el Z0, que es este, ¿sí? Entonces, ¿por qué hago esto? Y porque si yo, por ejemplo, tengo una ciudad y yo estoy estudiando a Sotavento, y si yo me pongo a ver todos los flujos adentro, es muy difícil de resolver. Entonces lo que hago es llevar todo, lo desplazo todo un poquito arriba, que es una altura más o menos la altura media de los obstáculos, y por arriba de eso supongo un Z0 que ahora sí va a ser un poquito más bajo, más chico, ¿no? Que van a ser todas como las puntitas de esos obstáculos, y a partir de eso calculo el Z0. Esto, por ejemplo, para una, ¿cómo se llama? Para un cultivo alto. En el caso del cultivo bajo no tengo necesidad de plantear el Z0 así, el plano de desplazamiento. Bueno, esto lo habíamos visto la vez pasada, lo di medio rapidito, pero es una de las maneras que tengo yo para calcular esa estabilidad atmosférica que hablábamos del perfil, es teniendo en cuenta la tabla esta. Entro con la insolación, generalmente esto es fuerte, ya lo habíamos visto la vez pasada, que está mal, la N, esa es una R, fuerte, lo puedo considerar esto alrededor del mediodía, moderada, entre las 11 y las 12, digamos, en momentos que no es el sol bien en la vertical, ligera las primeras horas del día y débil bien cerca de, digamos, ligera las primeras horas, pero después del amanecer, ¿no? Débil el amanecer y un poquito después, lo mismo con el atardecer. Si tengo nubosidad, fíjense que con nubosidad eran casi todos, como lo vimos la vez pasada, neutrales, y si durante la noche o son neutrales con viento más intenso o son estabilidad muy estable. Acuérdense, E y F eran estables, A y B inestables, y C y D medio, algunos le dicen estabilidad muy, muy leve, pero podemos considerar los casos neutrales también. ¿Sí? Entonces, en estos casos, fíjense que para todos los casos, cuando hay viento intenso, todos los casos de viento intenso, yo tengo estabilidad neutrales, tirando a neutral. Y con ese mismo criterio, tenemos para calcular la altura de la capa de mezcla. Ven que acá decía, era ligeramente inestable la C, pero está muy cercana a la neutra, y la de la neutra, fíjense las distintas alturas de capa de mezcla. Los casos neutrales, los casos inestables tienen las alturas de capa de mezcla mayores, y los casos neutrales, las alturas de capa de mezcla menores. ¿Sí? En los casos de insolación baja pasa lo mismo, en los inestables la mayor altura de capa de mezcla, y fíjense que los casos estables tienen la altura de capa de mezcla muy, pero muy bajita. Así que, bueno, ¿hasta acá se entendió? ¿Sí? Sí. Bueno, no se cortó hasta ahora, pero creo que hemos visto bastante para el día de hoy. Yo les voy a poner la práctica para que comiencen a hacerlo, los ejercicios, y vamos a seguir viendo esto de la capa límite y algunos ejemplitos más la vez que viene,
¿sí? El jueves. De todas maneras, tienen para trabajar. Inmediatamente les subo la práctica y bueno, ¿alguna duda hasta acá de esto? ¿Se entendió más o menos cómo lo vamos a trabajar? Sí, profe. Bueno, entonces a pesar de logramos sobrevivir a pesar de los cortes. Yo ahora me fijo a ver si quedó algo rescatable de la de YouTube y subo esta al YouTube para que les quede disponible. Bueno, chicos, llegamos hasta acá hoy, así no empezamos tema nuevo, que tienen para trabajar bastante para la práctica. ¿Sí? Nos vemos. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, hasta luego.